Continuamos con nuestra escuela bíblica y estamos estudiando la doctrina de los pactos. Hemos ya introducido al pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Hemos visto la primera parte y recuerden aquí en Génesis 12, la palabra de Dios nos dice que, pero Jehová había dicho a Abraham, capítulo 12, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Bien, en la primera parte habíamos visto cuáles son las promesas que Dios le hace al padre Abraham. Le promete una descendencia, le promete una tierra y le promete que serán bendición y esa bendición alcanzará las naciones. Así que en esta mañana entramos a la segunda parte del pacto abrahámico y son las cláusulas o obligaciones del pacto. Y en estas cláusulas o obligaciones es la respuesta de fe que Dios demanda al hombre del pacto. Generalmente cuando uno piensa en pacto, escucha la palabra pacto, pensamos o se piensa inmediatamente en el contrato que dos personas hacen a comprometerse a cumplir para recibir bendiciones. Pero en el caso del pacto con Abraham, no fue Abraham quien pacta con Dios, sino que es un pacto unilateral. Es Dios quien llama a Abraham y pacta con él, le da promesas. Hermanos, recuerden que Abraham es un hombre idólatra, es de la tierra de Ur de los Caldeos, sus padres y todos son adoradores de dioses, él es un hombre común. Así que lo que vemos aquí es cómo Dios en su gracia está llamando a un hombre prometiéndole algo que él va a cumplir. Ahora, sin embargo, la gracia nunca es pasiva ni indiferente a la llamado espiritual. El mismo Dios que hace las promesas también transforma el corazón de aquellos que llama, colocando en ellos entonces o produciendo en ellos una respuesta de fe y obediencia. Por eso, aunque el pacto abrahámico descansa enteramente en la fidelidad divina, Abraham fue llamado a caminar delante de Dios y a salir de su tierra, creer en sus promesas, circuncidar su casa y vivir en obediencia. Y es importante entender, hermanos, estas obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del pacto? O sea, lo que Dios está demandando al hombre, aunque es un pacto totalmente, la gracia manifestada, pero cuando Dios salva por gracia, transforma el corazón y entonces el hombre tiene una respuesta allí. Así que es importante entender estas obligaciones. No fueron el precio de Abraham por el pago obtenido por el pacto, tampoco fueron los méritos que obligan a Dios a cumplir esas promesas, fueron el fruto natural de una fe viva como enseña el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, allá en Santiago 2:22, la fe actuó juntamente con las obras. Y dice, la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras. Así que la obediencia confirmó la realidad de la fe de Dios, que Dios mismo había producido en Abraham. Abraham responde a Dios creyéndole y esa respuesta de fe, entonces, hermanos, vemos que es la respuesta de lo que Dios había producido en el corazón de Abraham por la gracia de él. Así que este principio atraviesa toda la escritura. Dios salva por gracia, pero la gracia nunca permanece sola, siempre produce una vida transformada. Así que en otras palabras, la obediencia no es la raíz de la salvación, sino su fruto, no es la causa del pacto, sino la evidencia de pertenecer al pueblo de Dios. Y al estudiar las cláusulas, hermanos, o obligaciones del pacto abrahámico, veremos que cada una de ellas apunta a una verdad central, a una realidad mayor. Dios demanda a su pueblo una respuesta de fe obediente. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y esa verdad encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo, quien quien ha obedecido plenamente al Padre y por medio del Espíritu Santo, pues capacita a los creyentes para caminar en obediencia que brota de la fe, hermanos. Así que el ejemplo de Abraham no solo nos enseña cómo respondió el hombre al pacto antiguo, sino cómo todo creyente del nuevo pacto está llamado a vivir delante de Dios. Y la idea
La idea central, hermanos, aquí es que el pacto abrahámico, el pacto que Dios hace con Abraham, es un pacto establecido únicamente por la gracia soberana de Dios. Pero esa gracia produce una respuesta de fe visible en una vida de obediencia. O sea, Dios llama a Abraham, le hace un pacto y recuerden que es por gracia, así que el hombre no tiene ningún mérito. Dios transforma, convierte el corazón, pero ese hombre, al ser llamado, a ser bendecido y transformado, responde con obediencia. Así que las obligaciones dadas a Abraham no son el fundamento del pacto, porque Dios es el que lo está estableciendo y dando todas las cosas, sino la evidencia de una fe genuina en el Dios que hizo las promesas. O sea, la respuesta que da Abraham a ese llamado de Dios es la evidencia de una fe genuina en el Dios que le hizo las promesas. Así que esta respuesta no es nada de obras, hermanos, sino es la respuesta de un corazón transformado. Y esta es la idea principal. Y el propósito, pues mostrar que las cláusulas del pacto abrahámico no contradicen en ninguna manera la gracia de Dios, sino que revelan la naturaleza de una fe verdadera, hermanos. No contradicen. O sea, al Dios demandar una obediencia, hermano, no está diciendo que el pacto es por obras, de ninguna manera, sino que la obediencia es la respuesta a un corazón transformado por la gracia del Señor. Así que vemos aquí, hermanos, que así como Abraham respondió con obediencia al llamado divino, pues todo creyente unido a Cristo es llamado a vivir una vida de fe práctica, dependiente y en dependencia y fidelidad como fruto de la gracia divina de lo que Dios ha hecho. Dios nos ha llamado a nosotros, Dios nos ha convertido y la respuesta nuestra, ¿cuál es? La obediencia que a su palabra. Lo mismo sucedió con Abraham. Ese pacto es un pacto unilateral. Dios lo establece solamente, llama a un hombre pecador, le da lo justifica, lo convierte y le da una demanda que es obediencia. Pero esa obediencia no es una carga impositiva, sino que esa obediencia va a ser la respuesta del corazón transformado y guiado por el Señor. Así que mi encabezado es este. Primero vamos a ver las cláusulas o obligaciones. Segundo, la señal del pacto, que es la circuncisión. Y tercero, las sanciones que tiene el pacto. Y el primer encabezado entonces es las cláusulas o obligaciones del pacto. Y esta es la respuesta de fe que Dios demanda del hombre del pacto, al hombre del pacto. Es lo que Dios le demanda a Abraham. Y, hermanos, recuerden que eh, la obediencia de Abraham no es una causa en la cual no fue una causa del pacto, sino la evidencia realmente de que había creído en Dios, como afirma Santiago, que la fe actuó juntamente con las obras y se perfeccionó, dice la palabra. Así que la gracia siempre, hermanos, va a conducir a la obediencia. Quien ha sido llamado por Dios, él responde caminando con él, hermanos. Y aunque el pacto nace de la gracia de Dios, Abraham fue llamado a responder con obediencia. Aunque nosotros hemos sido salvos por gracia, hemos sido llamados a responder ¿cómo? Con obediencia. La obediencia nuestra no es para entrar al pacto o para ser salvos, sino que la obediencia es el efecto de haber sido salvados, lo mismo con Abraham. Ahora, vamos a ver cuáles son las demandas u obligaciones que Dios le da a Abraham. Capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. La primera, Génesis 12:1. El primer llamado que le hace, hermanos, la primera cláusula, recuerde que estas son las cláusulas o obligaciones del pacto abrahámico y primera medida está la respuesta de fe que Dios demanda al hombre. Así que Dios le da a Abraham, le hace un llamado y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra allí. La primera cláusula que tenemos es que Dios le manda a Abraham a salir ¿de dónde? De su tierra. Las tres cláusulas pueden verlas ahí, las vamos a desarrollar. La primera es salir de la tierra, segundo, caminar delante de Dios y tercero, guardar el pacto. Ahora bien, Dios le exige a él que salga.
que se vaya, dice, vete de tu tierra. Así que como primera medida, tenemos que entender algo muy importante, que Dios le está haciendo una llamado, le está exigiendo una separación radical a Abraham. El apartarse, el irse de su tierra, significa una separación radical. Así que el llamado que Dios le hace a Abraham implica tres cosas que representaban su identidad. Primero su tierra, luego le dice su parentela y la casa de qué? De su padre. Entonces, su tierra, es decir, su seguridad, su estabilidad. Quien está en su casa, en su terruño, está bajo su seguridad y su estabilidad. Eso significa su tierra. Pero también su parentela. Eso significa los vínculos familiares que dan protección y pertenencia. Es romper con esos vínculos. Y ahora le dice la casa de su padre. ¿Qué incluía ello? La herencia, las costumbres, probablemente también la idolatría, porque nos dice que él era idólatra. Entonces, en el antiguo cercano oriente, dejar la familia significaba renunciar a la principal fuente de protección, provisión y privilegio que el hombre tenía. O sea, Dios estaba, en otras palabras, pidiendo a Abraham que colocara su confianza exclusivamente en él, no en su tierra, no en su parentela, ni en la casa de su padre, que implicaba la herencia. Así que estas son las demandas que se le está haciendo. Es las demandas que Dios le hace al hombre que ha llamado a hacer un pacto con él. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahora bien, hay algo muy importante. Muchas veces nosotros queremos tener todo el conocimiento de todas las cosas para obedecer a Dios. Pero lo que vemos en Abraham es que Abraham obedeció, su obediencia precedió al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Dios le mostró primero el destino, ¿sí? Perdón, Dios no le mostró el destino primero. Dios no lo llevó allí en un sueño, una visión, lo trasladó y le dijo, mire, esta va a ser la tierra. No, le dijo a la tierra, y dice la palabra de Dios, a la tierra que yo te mostraré. Al final de la casa de tu padre dice, a la tierra que te mostraré. Fíjese entonces, Dios no le mostró primero el destino, le dijo, vete a la tierra que te mostraré. O sea, Abraham tuvo que caminar sin conocer los detalles del camino. Hebreos 11:8 dice lo siguiente. Tengan abierto allí. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así que, hermanos, lo que vemos aquí entonces es que Abraham obedeció previo al conocimiento pleno de donde Dios lo iba a llevar. Ahora, esta es la naturaleza de una fe verdadera. Dice, él salió sin saber a dónde iba. Hermanos, la fe no exige conocer todo el plan de Dios antes de obedecer. Obedece, ¿por qué? Porque conoce al Dios que le guía. Y esta es la naturaleza de una fe verdadera. No necesitamos conocer todo el plan, hermano. Necesitamos creer y confiar en aquel que ha desarrollado el plan, en aquel que conoce todas las cosas, aquel que nos guía. Por eso dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero no era que iba a ciegas. ¿Por qué? Porque Abraham confiaba en aquel que todo lo sabe, en aquel que le había prometido. Así que Génesis 12:1 no significa que Abraham camina ciegas en ninguna manera. Él dice que saliera de la parentela de la casa de su padre, iría a la tierra que le mostraré. Así que Abraham sí conocía tres cosas. Primero, ¿quién lo estaba llamando? Porque la escritura dice que Jehová le dijo a Abraham, ¿cierto? Génesis 12:1 dice, Jehová dijo a Abraham. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Así que Abraham sí conocía esto. Primero, ¿quién lo estaba llamando? Que era el Dios verdadero, ¿cierto? Abraham sabía que debía abandonar la tierra. Segundo. Y tercero, que Dios le había de dar una ¿qué?
una herencia. Lo que no conocía Abraham era el destino específico ni todos esos detalles del camino. Y ese verdaderamente es el modelo de la fe bíblica. Una confianza obediente que descanse en el carácter y las promesas de Dios, aun cuando el futuro parezca o permanece oculto a nuestros ojos, hermanos. Fíjense en nuestras circunstancias. Nosotros a veces estamos en muchas circunstancias difíciles, parece todo oscuro, nosotros no vemos más allá. Abraham no veía más allá. Dios sí le dijo, hay una promesa, te voy a llevar a la tierra, esa tierra, te prometo esa tierra. Él no la había visto. Si mirara hacia adelante, hacia el frente, él no podía ver esa tierra. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en nuestras dificultades, hermanos, y no podemos ver la salida? Pero el Señor, ¿qué nos ha dicho? No temas porque yo estoy contigo. Yo te ayudaré, yo te defenderé, yo te sustentaré. Y esa es la fe verdadera, esa es la fe bíblica. No confía, no necesito saber todo el desarrollo del plan, no necesito ver allí las cosas, solamente necesito confiar en el que ha prometido, confiar en quien ha prometido. Una confianza obediente entonces descansa en el carácter y las promesas de Dios, aun cuando el futuro permanezca oculto a nuestros ojos. Así que, hermanos, la fe confía más en la persona que en el plan. O sea que Abraham está confiando más en la persona que en el plan. Y eso es importante, hermanos. Muchas veces nosotros confiamos más en nuestros planes que confiar en Dios. Y esto es lo que nos enseña entonces la fe de Abraham, este pacto. Hermanos, Cristo también hizo un pacto de gracia y nos trajo ese pacto de gracia y nos ha dado promesas, así que nos llama a confiar en aquel que ha prometido. Y este es el énfasis de Hebreos, cuando dice que él salió sin saber a dónde iba, pero iba confiado en el Señor. Así que la fe de Abraham no descansó en el mapa, sino en el Dios que hablaba. Podríamos decir, Abraham conocía al guía antes de conocer el camino. Hermanos, si nosotros vamos a ir a algún lado que no sabemos cómo es el camino, pero resulta que hay personas que se contratan, por ejemplo, los que van al Everest, al monte del Everest en el Himalaya. Allá hay unas personas, hermanos, de allí, de esa parte, de esa región, que conocen perfectamente el Himalaya. Y entonces, ¿qué hacen aquellos escaladores? Contratan a estas personas como guías. Muchas personas que van a muchos lugares de paseo y contratan un guía. Y ellos están seguros de que ese guía, ¿qué? Conoce ¿qué? El camino y los va a llevar ciertamente. Y esto es lo que vemos en Abraham. Abraham no conocía el camino, no conocía la tierra, pero conocía al Dios que le prometió que le iba a dar esa tierra, hermanos, ¿verdad? Y esa es la esencia bíblica. Nosotros tenemos la escritura, hermanos, y no sabemos mañana, pero tenemos un Dios que ha diseñado el plan y debemos confiar en Dios, en su promesa, en su palabra. Así que Abraham conocía el guía antes de conocer el camino y nosotros conocemos a nuestro guía antes de saber el futuro y todas las demás cosas que puedan venir. Aún en nuestras circunstancias difíciles, nosotros conocemos nuestro guía y nuestro guía es cierto, es seguro y es fiel. Por eso, Dios prometió vida eterna en Cristo y Él es nuestro guía, es nuestro Salvador y nos guiará aún más allá de ¿dónde? De la muerte. Así que nosotros estamos confiados es en la persona y Abraham confió en la persona antes que en el plan. Él estaba cierto de que Dios era fiel y era verdadero y él conocía todas las cosas. Como escribió el salmista en el Salmo 56:4, él dice, en Dios he confiado, no temeré. Confió en Dios, en el Dios fiel y verdadero y por tanto el temor, no iba a tener temor en las circunstancias, porque aunque las circunstancias muchas veces nos parezcan tan oscuras, tan terribles, hermanos, que no vemos salida, pero dice, no voy a temer, yo sé en quién he confiado. Él es el buen pastor, el bien y la misericordia me seguirán que todos los días
Su vara y su callado me infundirán aliento, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cristo ya pasó por el valle de las sombras y de la muerte. Así que confiamos en aquel, hermanos, que ha hecho las promesas. Y esa es la vida de Abraham, y esta es la verdadera fe bíblica en la cual debemos descansar. El Señor Jesucristo dice también que mis ovejas oyen mi voz y ellas que me siguen. Así que, hermanos, necesitamos es confiar en esa voz, confiar en el que nos habla, confiar en esa persona. Las ovejas, hermanos, entonces las ovejas no necesitan conocer todo el recorrido para tener seguridad, necesitan conocer la voz del pastor. ¿Qué le dijo Moisés al Señor cuando lo comisionó para que llevara a su pueblo por el desierto a la tierra prometida? ¿Qué le dijo? Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos lleves, no nos saques, no voy a ir. El plan estaba, llevar el pueblo a la tierra prometida, hermanos. Pero Moisés vive en dependencia del Señor. Moisés confía, él sabe que él no va a ir. Él no solamente está confiando en que hay un plan para llevar a su pueblo, pero él confía en la persona que ha diseñado el plan. Él confía en Dios y él le dice, si tú no vas con nosotros, no saques. Así que la obediencia precedió al conocimiento. Y también la obediencia precede a la explicación, porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos muestre todo el plan, todos los riesgos, todas las respuestas y después obedecer. Es como cuando una persona quiere emprender algo. Muchas personas no emprenden, no hacen nada porque ponen a ver, uy, no, pero que voy a perder, me van a tumbar, me van a robar y todo esto. Entonces le ora a Dios si quiere que Dios le muestre si lo van a robar, si lo van a tumbar. Claro, debemos orar en dependencia de Dios, ¿cierto? Pero hermanos, cuando creemos en el Señor, cuando confiamos en el Señor, hermanos, no necesitamos la explicación de estas cosas. O sea, Dios, ¿cómo me va a llevar? Dios, ¿cómo me va a sacar de aquí? ¿Cómo no? Muchas veces nosotros estamos interesados en el cómo y no estamos confiando en quien hace todas las cosas. Así que Abraham confió en quién, en la persona, aunque no describía, no conocía el camino, hermanos, y no conocía todo el plan, hermanos, pero él confió en el que conoce el camino y tenía diseñado su plan y su propósito, que es Dios. Así que la fe de Abraham nos ayuda a nosotros cada día a confiar plenamente en la persona, en el Señor, en el que ha dicho, yo los llevaré, yo los guardaré, no los dejaré, no los desampararé, siempre estaré con ustedes. Así se nos torne todo oscuro a nuestro alrededor, hermanos, y no conozcamos cómo va a ser mañana, pero el Señor conoce el mañana, el pasado y toda la eternidad. Así que de esta manera, el pacto que Dios hace con Abraham nos beneficia. Por eso Abraham es el padre de qué? De la fe, de todos los que creemos. Hermanos, nosotros vamos a una tierra, a un cielo nuevo, una tierra nueva, la Canaán celestial. Nosotros no sabemos mañana todo lo que nos toque atravesar en esta vida. Pero si algo sí sabemos, es que hemos confiado en el Dios que lo sabe, el Dios que conoce y que diseñó todas las cosas. Así que, hermanos, muchas veces nos interesamos entonces y queremos que Dios nos muestre todo el plan, todos los riesgos, todas las respuestas y después sí obedecer. No, hermanos, Abraham hizo todo lo contrario, primero obedeció. No conocía plenamente el destino, pero conocía al Dios que lo guiaba. No tenía todas las respuestas, pero tenía la promesa. ¿Ves, hermanos? Y esa es la gran diferencia. Yo le dije, vete de tu parentela, vete de la tierra de tus padres, vete de tu heredad a esa tierra. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Hermanos, él no tenía las respuestas, pero tenía la promesa. No veía todo el camino, pero confiaba en aquel que todo lo sabe y que todo lo conoce y todo lo ve. Él fue viendo el plan que paso a paso. O sea, Abraham fue comprendiendo el plan de Dios paso a paso. Uno ve las escrituras de Génesis, Apocalipsis y todo es una revelación paso a paso. Y muchas veces nosotros queremos saberlo todo, pero todo va ¿qué? Paso
a paso. La escritura se reveló progresivamente. Abraham también progresivamente fue conociendo todas las cosas. Nosotros también progresivamente vamos conociendo todas las cosas. Lo mismo cuando estamos en circunstancias. Vamos a salir de ellas porque Dios va a obrar, pero Dios va a obrar progresivamente. Una manera, otra manera, hasta que llega ¿qué? Al final de las cosas. Así que esto revela un principio espiritual. Dios normalmente da suficiente luz para el paso siguiente, no para todo el camino. O sea, Dios nos da luz suficiente para el siguiente paso, pero no para todo el camino. Así es la vida. Así es la vida. Pensemos en nuestra vida. Todo lo que sabemos hoy, lo que hemos avanzado, a dónde hemos llegado, ¿usted lo supo cuando comenzó a dar sus primeros pasos? No, todo ha sido una revelación progresiva en nuestra vida. Piensen ustedes cuando tenían los mayores, los que somos mayores, cuando teníamos 15, 18 años. Pensémoslo hoy que tenemos 40, 50 años o más. ¿Ustedes se pensaron así, pasar por todas estas cosas, llegar hasta donde estamos? ¿No? Pero Dios nos fue revelando en la vida paso a paso lo que nos daría, lo que llegaríamos. Así que hermanos, pero también Abraham, hermanos, esto le hace comprender, o sea, el que la vida, el cada día paso a paso, lo lleva a vivir, hermanos, como un peregrino. Porque Hebreos 11, 9, 10. Hebreos 11, 9 al 10. Dice allí, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque espera la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto enseña que su esperanza nunca estuvo finalmente en Canaán, sino en la herencia celestial. Por eso, hermanos, siempre Dios nos está mostrando parte de algo particular o algo de una posición terrenal y siempre nos está apuntando a algo celestial. Y también de la misma manera, Pedro dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. O sea que el creyente también vive por la fe, caminando hacia una patria mejor siempre. Así que él fue llamado, pero a salir de su tierra, de su parentela y, hermanos, de su herencia. ¿Por qué? Porque él pensaba en una patria mejor, que lo que Dios le había prometido tenía trascendencia eterna, era más glorioso. Así que él obedeció, él creyó y el hombre de fe cree y obedece. Dios lo llama entonces y estas son las obligaciones y es lo que Dios demanda al pacto. ¿Qué está demandando Dios del pacto que está haciendo con Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Y él sale, no a ciegas. Dice que salió sin saber a dónde ibas, pero ese sin saber a dónde iba no quiere decir que era ciegas. ¿Por qué? Porque él confió en el Dios que lo sabe, lo conoce y todo y su plan había diseñado. Así que esto es una figura también del llamado del creyente. Así como Abraham anticipa, creyó y siguió a Dios, hermanos, sin saber a dónde iba, también Él está anticipando el llamado de nosotros los creyentes. Porque Jesús nos dice en San Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme cada día. ¿Cierto? Así que el convertirse a Cristo implica romper con la antigua manera de vivir y comenzar una peregrinación hacia la patria celestial. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme ¿qué? Cada día. O sea, el llamado de Abraham estaba anticipando a todos los creyentes. Vete de tu tierra, de la parentela y de la casa de tu padre a esta tierra que yo te mostraré. Así que hay una separación allí, como lo vimos al principio. Así que esta es la primera demanda. Pero ahora hay otra demanda. Volvemos a capítulo 17, vamos ahora. De Génesis 17.
Otra demanda al pacto, otra obligación. Diecisiete uno. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vuelve y se le aparece Dios a Abraham y vuelve y lo alienta y lo anima. Y ese es el caminar, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, este es otro llamado, otra obligación, hermanos, otra exigencia que Dios le hace al Padre de la fe. Caminar delante de ¿qué? De Dios. La primera manda, sal de la tierra, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Ahora le dice, yo soy, camina delante de mí. Y él le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, han pasado casi 25 años desde el llamado inicial. Abraham ha experimentado victorias, pero también fracasos, como el episodio de Agar e Ismael. Y en este contexto, hermanos, Dios renueva el pacto con Abraham, viene y le renueva. Ustedes pueden ver cuando Dios se acerca a Abraham. Después que tenía hijo, Dios le hace la promesa de... Dios le hizo la promesa, que ya las vimos, cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham. La primera, de una descendencia, de una tierra, y que serían bendición y iba a bendición a todas las naciones. Ahora le haces las exigencias, las demandas, pero no para entrar en el pacto, porque por gracia Dios ya lo había involucrado en ese pacto con él. Ahora bien, entonces la primera exigencia le dice, bueno, vete de la casa de tu padre, de la parentela. Y ahora le dice, anda delante de ¿qué? Anda delante de mí. Así que ustedes ven en la palabra que Dios venía a Abraham y Dios le hablaba y le daba otro ánimo a Abraham, le daba otra palabra, lo animaba, lo fortalecía, hermanos. O sea, Dios no abandonó a Abraham. Cuando ustedes leen ordenadamente, que ya lo leímos, ustedes ven cómo Dios venía y hablaba a Abraham y le daba palabra. Así que Dios estaba fortaleciendo y animando a Abraham. Por eso dice en Romanos que Abraham no se debilitó por la fe en ninguna manera, sino que se fortaleció creyendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había que prometido. O sea, Dios no abandonó a Abraham, le tiró la promesa y ya lo dijo. No, el Señor venía y lo visitaba y lo animaba y lo fortalecía. Y eso es lo que vemos, hermanos, que Dios está aquí. Entonces Dios está aquí renovando el pacto con Abraham y le recuerda cuál debe ser la actitud permanente del hombre del pacto. ¿Cuál debe ser la actitud permanente del hombre del pacto? Al que se le prometió descendencia, una tierra y ser bendición a las naciones, que él debe andar delante del Señor. Y esa expresión significa vivir constantemente bajo la mirada de Dios. Vivir constantemente bajo la mirada de Dios. Esto lo estudiamos esta semana. No se trata de una obediencia ocasional. No es una obediencia ocasional, sino una vida consciente, hermanos, de que Dios examina cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Así que vivir delante de Dios, reconocer su señorío en todos los aspectos de nuestra vida. Vivir delante de Dios es reconocer el señorío de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Él le dice, sé perfecto, pero la palabra aquí perfecto también en hebreo significa íntegro, significa completo, significa sincero, sin doblez. O sea, Dios no está exigiendo una perfección sin pecado, porque si nosotros vemos nuestro padre Abraham pecó, ¿cierto? Falló. Él falló también. Pero llamado el padre de qué? De la fe. Además de ser llamado el padre de la fe, él fue llamado amigo de Dios. Y esa es una verdad. Así que Dios no le está exigiendo aquí una perfección sin pecado, sino una vida que se caracteriza por la lealtad indivisa hacia Dios. O sea, el corazón no está dividido. Hay una lealtad hacia Dios constante. Y ese es el mismo concepto que Dios usa para describir cuando Noé. Es la misma palabra también.
Y él lo usa para describir a Noé, que este era un varón justo, perfecto, temeroso. Y lo usa, y la misma palabra se usa con Job, varón justo, temeroso de Dios, apartado de los pecadores. Así que Dios no demanda una obediencia impecable, hermanos, porque ninguno de nosotros podemos llevarla sin la asistencia del Espíritu, sino que un corazón totalmente entregado que pueda seguir al Señor. Aún a pesar de sus debilidades, sigue al Señor, cree en el Señor, confía en el Señor. Así que aquel que estaba involucrado, aquel que con el cual Dios pactó, lo llamó a este pacto, hermanos, pues la demanda es que debe andar delante del Señor y se perfecto, ¿no? Perfección en el sentido que Él no va a pecar, porque la Escritura es bien enfática, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, sino una perfección de un hombre el cual vive en integridad, no un corazón diviso, no dividido, sino un corazón rendido, que vive delante del Señor cada día, siempre esforzándose por vivir, por obedecer delante de Él. ¿Y cuál es la base de esta obediencia que le pide Dios aquí? La base de la obediencia, hermano, es que antes de ordenarle, anda delante de mí, es yo soy el Dios Todopoderoso. Debes andar delante de mí, rendido, entregado toda tu vida. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios que Todopoderoso. Esa es la demanda, esa es la base de la demanda, hermanos, de la obediencia. Dios declara, yo soy el Dios Todopoderoso. Así que la obediencia siempre va a descansar sobre quién es Dios. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es perfecto, Dios es todopoderoso. Y esa obediencia va a descansar entonces en quién es Dios. ¿Por qué la gente no obedece a Dios? Porque no conocen quién es qué. Dios. ¿Por qué? Un ejemplo. La gente dice, ay, no, es que Dios es solo amor. Entonces Dios no va a castigar a nadie. Si usted vive en pecado, a usted no le va a tocar el infierno, no va a ir al infierno si se muere sin Cristo, sin arrepentimiento, sin conversión, porque Dios es qué? Dios es amor. El cuento ahí, papito Dios nos ama a todos. Y entonces Dios no está irado con el pecador, Dios no aborrece sus iniquidades, sus perversidades, viva como viva, que no hay ningún problema. El hecho es que la persona no conoce a quién, no conoce a Dios, porque si conocieran que Dios es un Dios santo, 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 temible, que no tiene por inocente al culpable, que aborrece toda la iniquidad y que tiene armas contra el impío todos los días ahí listo para dispararle si no se arrepiente, y que Dios no tiene por inocente al culpable, y que hay un lugar de infierno donde el hombre será atormentado por toda la eternidad por cuanto desobedecieron a Dios, no quisieron escucharle. Así que vemos a un Dios temible también. El hecho es que la gente no conoce a Dios, no conoce los atributos. Y por eso entonces la gente tiene un conocimiento tan oscurecido de Dios que dice, no, Dios es como uno de nosotros. Peor todavía, porque muchas veces un padre, así el impío que sea, pero un padre ve mal haciendo lo malo a su hijo y va y lo castiga. Si un chancletazo, una vara le da, ¿cierto? Pero ve uno un padre de estos que no se complace en qué, en lo malo. Pero es tan cegada la humanidad, hermanos, que creen que Dios es un padre, es un padre peor que ellos. Un padre que toma por inocente todo el culpable. Y nuestro Dios no es así. Así que la base de nuestra obediencia es conocer a Dios. Por eso es importante conocer cada día a Dios, sus atributos. Recuerden que yo una vez les compartí sobre los atributos de Dios. Conocer realmente quién es Dios, hermanos. Porque si solamente tenemos un conocimiento humano, lo que nosotros pensamos de Dios, porque eso es lo que tiene el mundo, un conocimiento humano de lo que es Dios, pero cuando nosotros conocemos a Dios, lo vemos hasta a través de la Escritura, conocemos sí un Dios de amor, pero también un Dios que es fuego, ¿qué? Consumidor. Un Dios perdonador, pero también un Dios de ¿qué? De justicia. Un Dios que lleva a las personas al reino de los cielos, pero también un Dios que envía al infierno por causa del pecado y la desobediencia del hombre. Hermanos, ese es el gran problema. Abraham no podía caminar con confianza, hermanos. Abraham podía si no conocía a Dios. Ahora, el hecho es que Abraham camina con confianza. ¿Por qué? Porque Abraham conoce al Dios, el Dios de las promesas. ¿Y quién era ese Dios? El Dios todopoderoso, capaz de cumplir lo prometido. Por eso en Romanos dice que él vivió confiado, creyendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que había que
prometido. Venga, vamos a ver y leamos en Romanos, en Hebreos, en Romanos capítulo 4, hermanos, y confirmemos qué es lo que le está diciendo Dios, cuál es la base de su seguridad aquí, de su confianza y por la cual debe andar delante de él temeroso. Capítulo 4. Verso 20. Dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, no dudó de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era ¿qué? Poderoso para hacer todo lo que le había ¿qué? Yo le dijo, yo soy el Dios ¿qué? Todopoderoso. Así que entonces esa demanda era caminar delante del Señor. Y caminamos delante de Él en obediencia cuando conocemos quién es quién. ¿Quién es Dios? Así que Abraham conoció a Dios. La tercera demanda que se le hace está en 17:9. Génesis 17:9. Génesis 17:9. Y él le dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás que mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. O sea, Abraham tenía que guardar el pacto y hablar a sus hijos, comunicarle el pacto y que ellos fueran obedientes por sus generaciones. Ahora, guardar el pacto no significaba preservar las promesas de Dios como si dependieran del hombre, significaba responder fielmente a la relación que Dios había establecido, permanecer en la obediencia. Abraham debía vivir conforme a la voluntad de Dios, ya lo vimos. Y la obediencia era la evidencia externa de que pertenecía al pueblo del pacto. También se le dice que debía instruir. Y este es un aspecto importante, hermanos. Porque el versículo en Génesis 18, 19. Recuerden que aquí en el 9 le dice, y a tus descendientes después de ti por generaciones. Pero en el capítulo 18, 19 dice de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino que de Jehová, haciendo justicia y juicio para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Así que, hermanos, este es un aspecto muy importante. Dios está diciendo de Abraham que él iba a instruir a su familia en el camino. El pacto nunca, hermanos, tuvo un carácter meramente individual. Abraham debía transmitir la verdad a la siguiente generación. Era la responsabilidad espiritual y esa comenzaba allí en el hogar, el transmitir a sus hijos. Hermanos, este pacto, el comunicarles esta verdad. ¿Para qué? Para que fueran obedientes y las promesas de Dios se cumplieran sobre su pueblo, como le dice, porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque no solamente Dios habló ese pacto con Abraham, sino que también de esa descendencia hay muchas, todas las naciones y su familia. Así que eh, debían preservar el pacto durante toda la vida y guardar el pacto implicaba una fidelidad continua. No bastaba con haber respondido una vez al llamado de Dios, no, toda la vida de Abraham debería reflejar la realidad del pacto y la fidelidad al pacto. Y el segundo punto, hermanos, estas son las cláusulas, las demandas que hicieron. Y el segundo punto es la señal del pacto, que es la circuncisión. Génesis 17:10. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto allí. Bien, así que después de establecer todas las promesas y las obligaciones del pacto, Dios dio una señal visible del pacto. Y esto hacía que se distinguiera Israel entre las demás naciones. Y era una señal externa. Así que esto es bien importante, porque esta señal distinguía a quienes pertenecían al pueblo del pacto. Todo el pueblo que perteneciera al pueblo del pacto debía tener la señal de la circuncisión, esa señal externa, esa señal hecha en la carne, que pudiera ser visible. Así que, hermanos, la circuncisión entonces distinguía entre quienes pertenecían al pacto y quienes no pertenecían al pacto. Así que no era que la circuncisión cambiara el corazón, no producía tampoco una regeneración, era una marca visible que identificaba y también separaba. Era un sello. Romanos 4:11 dice, Romanos 4:11, volvemos a Romanos 4:11. Dice allí, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que era era una señal y un sello de la justicia de la fe. Así que este sello confirmaba una realidad existente. ¿Cuál? Que Abraham había sido justificado. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué? Porque la circuncisión fue hecha mucho tiempo después de que Abraham creyó. Así que era un sello, una confirmación de que este hombre realmente había creído en Dios y había sido justificado. Por tanto, la circuncisión no produjo ninguna justificación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos bautizamos, el bautismo no nos limpia del pecado. El bautismo que está confirmando un hecho que sucedió invisible en lo interior, una transformación, un nuevo nacimiento, pasamos de muerte a vida, y cuando damos el paso del bautismo, lo que estamos haciendo es evidente, una señal externa, evidente, palpable de lo que ocurrió internamente. Y nos bautizamos, sumergiéndonos, muriendo con Cristo y levantándonos a las aguas en novedad de una nueva vida con Cristo. Así que entonces, hermanos, el sello era era un sello, ¿sí? Una evidencia de que esa persona había creído, había sido justificada y pertenecía al pueblo del Señor. Fíjese que entonces, desde el principio, siempre hay una membresía. Por tanto, hermanos, debemos recordar continuamente las promesas, que cada circuncisión recordaba que Dios cumpliría sus promesas mediante la descendencia prometida. Así que esa señal, esa circuncisión iba a recordar continuamente que Dios también iba a cumplir sus promesas, hermanos, mediante la descendencia prometida. Recuerden el arco iris, el pacto con Noé. Ese pacto recordaba que que Dios cumpliría su promesa, que él nunca más iba a volver a destruir la tierra. ¿Por qué? Por un diluvio. Lo mismo vemos entonces en la circuncisión. Le recordaba a su pueblo que pertenecían al pueblo de Dios y que Dios era fiel a su palabra, a sus promesas. Pero esta señal del pacto apuntaba a una realidad espiritual mayor. Y desde el Antiguo Testamento Dios enseñó que la verdadera necesidad era la circuncisión del corazón. O sea que esa señal externa allí en el prepucio apuntaba a una realidad mayor y perfecta, hermanos, a una señal que verdaderamente haría que cada persona que tuviese esa señal pertenecía realmente a ese pueblo de Dios. Y apuntaba entonces a una circuncisión
que era la del corazón. En Deuteronomio 10:16 el Señor dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Así que este versículo está llamando a cambiar la actitud interior. Dice allí entonces: circuncidad que el prepucio de vuestro corazón. Está llamando entonces es a una circuncisión. Y la promesa del nuevo pacto que nos dice el Señor allí en Ezequiel y que nos habla en Jeremías del nuevo pacto, dice: porque yo circuncidaré el corazón de piedra y quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de ¿qué? De carne. Así que esa señal de ese pacto apuntaba a una realidad espiritual y algo mucho mayor y glorioso. Y en Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Así que en el Nuevo Testamento esta realidad se cumple cuando el Espíritu Santo regenera al hombre pecador. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Dice allí: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpos, de vosotros, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bien, Cristo nos ha circuncidado el corazón, ha quitado un corazón pecaminoso y nos ha dado un corazón purificado, un corazón santo. Dice que fuimos circuncidados. Enseña que en Cristo los creyentes reciben una circuncisión espiritual, no hecha por manos humanas, que consiste en despojarse de la naturaleza pecaminosa y del dominio de la carne. A diferencia de la antigua ley que requería una marca en el cuerpo, esta obra la hace Dios de forma directa en el corazón. Es obra del Señor, hermanos, es obra de Cristo. Es Jesús quien realiza este cambio profundo en cada persona que se une a Él. Su propósito entonces pues arrancar el poder del pecado sobre la vida del ser humano. Así que la señal preparaba el camino ¿para quién? Para Cristo. Esta señal de ese pacto con Abraham preparaba el camino para Cristo. Era una circuncisión, ya no iba a ser hecha por el hombre exteriormente, iba a ser hecha por Dios, pero interiormente. Y entonces ve que un pacto nos prepara para cosas mayores. Así que, hermanos, lo que está enseñando el apóstol Pablo es que la verdadera circuncisión ahora es ¿en dónde? En el corazón, realizada por el Espíritu Santo. Esta marca externa da paso a la transformación interior. Y esto nos lleva a tercer punto, que son las sanciones. Las sanciones del pacto. Volvemos a Génesis 12. Génesis 12, versículos 2 y 3. Y entonces vemos, hermanos, aquí verso 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios le promete bendiciones. En los pactos del antiguo cercano oriente, el pacto con Abraham incluía bendiciones para quienes pertenecían dentro de la administración del pacto y consecuencias para quienes lo despreciaban. Ya vimos que si alguien despreciaba la circuncisión sería cortado de su pueblo, no pertenecía a esa congregación. Ahora, hay bendiciones, el pacto lógicamente tiene bendiciones y tiene consecuencias. Y esas son las sanciones del pacto. Y él dice entonces: voy a hacerte un nombre grande, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré ¿qué? Tu nombre. Luego le dice: bendeciré a los que te bendijeren, los que te maldijeren, maldeciré. Está dando que, está asegurando que le va a dar la protección de sus enemigos. Dios lo iba a proteger. Y que también Dios iba a bendecir a los que le bendecían. Así que, hermanos, Él lo iba a convertir en un instrumento de bendición para todas las naciones. Y estas bendiciones muestran que Dios mismo se compromete a sostener y a preservar a su siervo. Escucha bien. Esto que le está prometiendo, Dios le está diciendo: yo me comprometo, ¿sí?, a protegerte, a guardarte
de tus enemigos, a hacer de ti un hombre grande, a guardar de tus enemigos y a bendecir a quienes te maldigan, y en las sanciones voy a maldecir a los que te maldigan. Ahora, déjame preguntarte algo. Aquellos que dicen que nadie tiene segura la salvación, ¿cómo podrían responder ustedes por la palabra de Dios a alguien que le diga que Cristo ya hizo su parte, pero que a usted le toca la otra parte en ese pacto de gracia? Que el Señor se comprometió desde antes de la fundación del mundo a salvar un pueblo y a guardarlos. Cuando Cristo dice, nadie los arrebatará de la mano de mi Padre, ni de mi mano, y yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿qué? Jamás. Hermanos, esas son las promesas del pacto, del nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y mi espíritu, y yo haré que anden en mis mandamientos. Y los preservaré y los guardaré ¿de qué? De sus inmundicias. Por eso es tan maravilloso entender y comprender la palabra desde el inicio. ¿Por qué? Porque en muchas religiones las personas siempre los ponen, viven con miedos, o sea, no hay seguridad de salvación. Le dicen, usted es salvo hasta que usted aguante y resista. Pero lo que estamos viendo, por eso la fe verdadera de Abraham es una fe, hermanos, que no está mirando el plan, está confiando en aquel que ha decretado y ha hecho el plan, en el Dios que es poderoso para cumplir todas las cosas. Confiamos es en sus promesas, confiamos en esa persona que habló, y Dios habló a Abraham. Así que Abraham confió en aquel que le habló, en esa persona. Y eso es lo maravilloso. Así que Dios está dando bendiciones. Dios va a ser su guardador, su protector. Y luego más adelante le dice, y yo soy tu escudo. ¿Y qué? Yo seré tu escudo. ¿Y tú qué? Y tu galardón. ¿En dónde es que? ¿Me ayudan a encontrarlo? Se me perdió. El 15:1, sí. Y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. Y las mismas promesas nos hace el Señor Jesucristo en el nuevo pacto, que Él nos guardará y nadie nos arrebatará de qué, de su mano. Eso se llama certeza y seguridad de qué, de salvación. Así que Dios le estaba prometiendo a Abraham una certeza y una seguridad de protección. Y estas bendiciones muestran que Dios mismo se compromete entonces a preservar a su siervo para cumplir en él todas las promesas. Así que Dios se compromete y Cristo se ha comprometido con el Padre a guardarnos y a preservarnos hasta el último día sobre la faz de la tierra. No depende de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas, no depende, porque el pacto con Abraham no depende de Abraham, depende del Dios fiel a qué, a sus promesas. Por eso, hermanos, es llamado Padre de la fe, y nosotros debemos invitar a confiar en aquel que ha hecho la promesa, en aquel que ha hablado. ¿Y cuáles son las sanciones? Versículo 3, que maldeciré a quién, a aquel te maldijere. Dios mismo se convierte en el defensor de Abraham y de la línea del pacto. En Génesis 17:14 nos dice entonces qué va a pasar con aquel que menosprecie el pacto. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Ha violado qué? El pacto. Así que significaba ser excluido de la comunidad visible del pacto y pues perder los privilegios de pertenecer al pueblo de Dios. No implica automáticamente una condenación eterna, sino una exclusión de la administración visible del pacto por despreciar esta señal establecida por Dios. Así que, hermanos, Dios sigue tomando en serio el privilegio de pertenecer a su pueblo. No debemos, hermanos, tratar con ligereza las responsabilidades que acompañan los privilegios espirituales. Sin embargo, también debemos recordar que nuestra seguridad final no descansa en nuestra perfección, sino en Cristo, quien cumplió perfectamente las exigencias del pacto, hermanos, y aseguró para su pueblo las bendiciones prometidas. En Él es que nosotros encontramos el cumplimiento de las promesas. Por la gracia podemos entonces
recibir todas estas bendiciones que lo tuvo para nosotros. Así que este es uno de los pasajes más profundos de las Sagradas Escrituras y es el momento en que Dios ratifica o sella formalmente el pacto con nuestro padre Abraham. Y el episodio es supremamente fundamental porque revela la salvación y el cumplimiento, que la salvación y el cumplimiento de las promesas descansan únicamente, exclusivamente en la fidelidad de Dios y no en la capacidad del hombre. Así que vamos a las aplicaciones, brevemente. Vamos a ir a la primera. La fe verdadera siempre produce obediencia visible. Alguien que ha creído siempre va a demostrar esa obediencia visible. Y el mayor peligro de la iglesia actual es profesar una fe que nunca transforma la vida, hermanos. Abraham no fue salvo porque obedeció porque Dios había obrado en él. Cuando lo llamó es porque Dios había obrado en él, hermanos. Y del mismo modo, el creyente pues demuestra la autenticidad de su fe mediante una vida rendida a Cristo. Así que la aplicación sería, preguntémonos, ¿mi obediencia confirma que realmente he creído en Cristo? O sea, ¿tengo ese sello de la obediencia testifica de mí que he creído en Cristo? ¿O mi fe solamente solo existe en palabras? Recuerden siempre, la gracia que justifica al hombre, hermanos, también lo santifica. O sea, la gracia nunca actúa sin santificación. Siempre actúan juntas. La gracia justifica y ¿qué? Santifica. Así que una fe que nunca produce obediencia debe ser examinada a la luz del Evangelio de 2 Corintios 13:5, Santiago 2:17. La fe sin obras es ¿qué? Muerta. Segundo, la experiencia de Abraham es la experiencia de todos nosotros, de todos los cristianos, hermanos. Hay momentos en que Dios no responde todas nuestras preguntas. Nosotros quisiéramos saberlo todo. Pero recuerden que también Dios nos va dando paso a paso. Así que no sabemos cómo proveerá. Tenemos necesidad, pero su preocupación no es, hermanos, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? Su preocupación debe ser buscar a aquel que prometió, busca primero el reino de Dios y su justicia que yo suplir todos los que nos falte. Así que no sabemos cómo Dios va a proveer. No sabemos cuándo responderá, pero Él nos dice, clama a mí, yo te responderé. Pero no nos dice cuándo nos va a responder. Esto nos ayuda, esta es la experiencia de Abraham. Así que, hermanos, Dios le dijo, sal de la tierra de tu parentela, de todo su bienestar, su cuidado, su protección, todo lo que significaba esto para él. Pero él salió, no sabiendo cómo Dios le iba a proveer. Hermanos, Dios le prometió un hijo y bendiciones, pero él no sabía cuándo. Pasaron más de 20 años y la respuesta no llegaba. Pero sabemos que Dios que le respondió, ¿verdad? No sabemos qué ocurrirá mañana, hermanos, pero sí sabemos que Dios gobierna el mañana. Y todo esto lo vemos en Abraham, las mismas experiencias de Abraham son las mismas también para nosotros. Pero ¿cuál es la aplicación? La fe no consiste en tener toda la información, hermanos, sino en confiar plenamente en el Dios que nunca falla. En el Todopoderoso, confiar plenamente en el Dios que todo lo puede, que nunca fallará. Dios nunca nos fallará, Dios nunca nos dejará, Dios nunca nos desamparará. No sabemos cómo va a proveer, cuándo va a responder, no sabemos qué será mañana, hermanos, pero sabemos que Dios gobierna y Él es fiel y es verdadero. Y tercero, la verdadera marca del pueblo de Dios está en un corazón transformado, hermanos. La circuncisión, hermanos, fue solamente una señal externa, pero en el nuevo pacto apunta a una realidad mucho más profunda, un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Hermanos, no basta con pertenecer a una iglesia, no basta con conocer la doctrina o practicar ritos religiosos, no. La pregunta no es únicamente, ¿estoy dentro de la iglesia, hermanos? Sino, ¿ha sido circuncidado tu corazón? La evidencia de pertenecer al pueblo del pacto es una nueva vida que ama a Dios, lucha contra el pecado y persevera cada día en obediencia. Resumen. El pacto abrahámico fue establecido por la gracia soberana de Dios. Sin embargo, hermanos, su gracia produjo en Abraham una respuesta de fe manifestada en obediencia. Él dejó su tierra, caminó delante de Dios, guardó el pacto
y recibió la circuncisión como señal. Y estas obligaciones no fueron el fundamento de las promesas divinas, sino la evidencia de una fe genuina en Cristo. Él hizo todo esto, ¿por qué? Porque realmente creyó. Y la señal externa encuentra su cumplimiento en la circuncisión del corazón realizada por el Espíritu Santo, mostrando que el verdadero pueblo del pacto se distingue por una vida transformada y una obediencia que brota de la fe. Olideo gloria. Dios les bendiga. Espero que sea bendición y finalmente vamos a ver cómo Dios selló el pacto. Al final de este pacto abrahámico, vamos a ver cómo Dios sella ese pacto. Es extraordinario. Si ustedes logran entender, comprender, hermanos, el pacto abrahámico, es extraordinario lo que Dios hace. Y esto debe afirmarnos más y más y más en el Señor y llevarnos a una obediencia que sale de un corazón agradecido que ha creído en el Señor verdaderamente. Así que los invito a que no solamente se lo escuchen, vuelvan y lo escuchen, vuelvan y lo estudien, lean las palabras, hermano. La hermana también les comparte por ahí, por nuestra grupo de WhatsApp. Bien, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, gracias te damos por tu inmenso amor, gracia y misericordia para con nosotros, de enseñarnos, instruirnos cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo ha llevado a cabo tus pactos, Señor, mostrando gracia, amor, perdón, misericordia, pero también dando la seguridad y la certeza de que Dios es fiel y es verdadero a todos tus pactos, a todas tus promesas, Señor, y que nos llamas a confiar en el Dios fiel, todopoderoso y verdadero, y en respuesta andemos delante de ti en santidad, en justicia y en obediencia cada día. Señor, ayúdanos a comprender cada día tu palabra y también danos el poder del Espíritu Santo para que tu palabra no vuelva vacía en nuestras vidas, sino que llevemos mucho fruto, seamos hacedores de tu palabra, la atesoremos, la guardemos y cada día seamos expuestos por ella a vivir una vida nueva, una vida íntegra, recta y santa delante de ti, como se le ordenó a nuestro padre Abraham, Señor. Que cada día nuestra fe se vea impulsada, motivada, crecida cada día por tus hechos, tus promesas, por conocer quién es Dios, porque Abraham creyó, Señor, cuando la base de su fe estaba en quién era Dios. Señor, así nuestra vida, cada día podamos conocer quién es Dios, quién es nuestro Dios, nuestro Padre, el Dios temible, fuerte, verdadero, fiel, santo, que cumplirá sus promesas, que no falseará lo que ha salido de tu boca, Señor. Por eso nos manda que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque tú no mientes, porque tú no fallas, Señor. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a comprender el pacto abrahámico, este pacto que tú hiciste con Abraham, en el cual prometiste una herencia, esta bendición, una descendencia, una tierra y una bendición para las naciones, de la cual tú eres la simiente, eres el Cristo, Señor. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a comprender que todo esto tiene una implicación mayor, espiritual y eterna, Señor, un cumplimiento más perfecto, glorioso y maravilloso. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, edificarnos y cada día, Señor, estimularnos al amor y a las buenas obras en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.